Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Espero me estén viendo ahora. Si alguien me manda un mensajito, pues ya se me cortó 3 veces. Si alguien me manda un mensajito y me está viendo, sigo adelante. Igual comienzo. Quiero compartir con ustedes en esta noche un tema muy interesante, muy importante con la palabra de Dios. Y quiero orar para que Dios guíe esto y bueno, no se corte más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, al compartir este mensaje, interviene tú, Señor, para que no tenga más dificultades y pueda dejar este tema grabado y que pueda ser de bendición para los amigos y hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos, comentaba que en el mundo adventista tenemos 22 millones de miembros o adventistas en 212 países y se congregan en más de 92.000 iglesias, organizadas en 13 divisiones. Se han publicado materiales en 838 idiomas, 21.000 ministros ordenados sirven al Señor en distintos lugares del mundo, más de 322.000 empleados y 738 misioneros que dejaron su lugar de hábitat para irse a distintos lugares a servir al Señor. No importa cuántos seamos, esto es solamente un resumen de un poquito para que sepan que no somos 4, somos un poco más y que hay una obra mundial, ¿no es cierto? Pero no importa el número, siempre el pueblo de Dios en la tierra fue minoría, en el arca subieron 8, y ese era todo el mundo de Dios, de los que aceptaron su palabra, el pueblo de Israel, nómade al principio, luego, ¿no es cierto?, con todo una tarea de crecimiento, pero siempre fueron un grupo en comparación con el resto de este mundo. No es fácil aceptar las verdades porque demanda la muerte al yo, y ese es el mayor problema, el yo, el peor enemigo que tenemos, correcto. No es Satanás el peor enemigo somos nosotros mismos, dice el Camino a Cristo. Pero es interesante cuando uno lee el documento de la revista El Centinela, que es la voz oficial católica, digamos. Allí en 1994-95 hay un documento que tengo guardado acá en la computadora, pero no lo voy a buscar ahora, no quiero perder el tiempo. Si a alguno le interesa, yo se lo mando. Es una copia de lo que dice la revista El Centinela. Y allí dice que una persona que quiera guardar la palabra de Dios y quiera guardar lo que dice la palabra de Dios y el sábado bíblico, porque ellos argumentan en ese documento que ellos cambiaron el sábado al domingo, que la Biblia dice que el sábado es el día de reposo, pero que ellos lo han cambiado por la resurrección de Cristo. Pero si uno quiere guardar lo que dice la Biblia, correcto, y guardar lo que dice el cuarto mandamiento, que es el sábado, tiene que hacerse adventista del séptimo día. Me encantó el documento, agradezco, ¿no es cierto?, a esta entidad que tan claramente muestra que ellos están abiertamente en oposición con la palabra de Dios. Cuando sabemos que la Biblia para Dios es tan importante ese sábado, que es, según Ezequiel 20, 12 y 20, la marca, el sello, la señal entre Dios y su pueblo. Pero yo quiero compartir esto desde el ángulo de la visión de lo que es ser adventista, la identidad nuestra. Cuando vamos a Apocalipsis, ¿no es cierto?, descubrimos el privilegio que usted también lo puede tener porque el mensaje llega a su corazón y usted tiene que tomar decisiones. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17,
Nos habla acá del dragón, que es Satanás, según el versículo 9. Satanás, dice, se llenó de ira contra la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Todo el capítulo 12 de Apocalipsis, que no es el tema, pero lo comento, habla de cómo Satanás siempre persiguió a la iglesia, a ese pueblo, a ese grupo, correcto, a esa nación, inclusive Israel, y después a esa iglesia especialmente que Cristo levantó con ciertas características. El enemigo venció en cierta manera porque durante toda la Edad Media, toda la época de la Inquisición, las verdades fueron echadas por tierra, como dice Daniel 8. Y el enemigo hizo lo que quiso y prosperó, con mentiras religiosas, persecuciones, matanzas, etc. Pero la palabra de Dios dice que Dios levantaría de vuelta un movimiento. Y Apocalipsis 12 se dedica justamente a eso, como apenas, ¿no es cierto?, Cristo va a nacer, Satanás va a tratar de destruir, y la persecución que hace a esa iglesia por 1260 días o 42 meses, que son 1260 años, del 538 a 1798, toda la época de la Inquisición, y cómo finalmente Dios levantaría un pueblo al cual Satanás le haría guerra y trataría de destruirlo. Y ese pueblo tiene dos características. Y dice allí, entonces el dragón Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y esa descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios. Querido amigo, querido hermano, querido oyente, quiero que reflexiones un poquito en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor señala, aclara, que son los mandamientos de Dios, cuando podría decir los mandamientos? Sabemos que los mandamientos son los mandamientos de Dios. Sin embargo, el Señor sabía perfectamente ya que el enemigo iba a levantar otros mandamientos, como este que estamos hablando justamente en este documento católico de la revista El Centinela, donde dice que de tapa a tapa de la Biblia el sábado es el día de reposo, pero que ellos, la autoridad de la Iglesia Católica, ha cambiado el sábado al domingo, que es de hecho conocido, ¿correcto? Pero que si la persona quiere guardar lo que dice la Biblia, tiene que hacerse adventista del séptimo día. El mundo cristiano, entre comillas cristiano, donde se predica a Cristo aparentemente, hay mucha gente sincera que en busca de paz para su alma va a distintos lugares religiosos donde obviamente encuentra distintos mensajes. Pero yo quiero llamarte a tu corazón para que vayas a la palabra de Dios, a la guía segura, al libro que Dios nos envió, a la carta que Dios nos envió para señalarnos cuál es el camino. Y está a través de su palabra. Dios no nos dejó desorientados. Dios no nos dejó a la deriva. Dios nos dio un manual. Nos creó y nos dio un manual. Y en ese manual me está diciendo que tenga en cuenta los mandamientos de Dios, no los mandamientos que el hombre tergiversó. Yo fui católico 21 años y estudié 2 veces el catecismo. Pero cuando vi el catecismo, los mandamientos que me enseñaron en el catecismo, y al lado vi los 10 mandamientos de la Biblia, me quedé absolutamente asombrado. ¿Por qué? Porque están totalmente cambiados. Segundo mandamiento de la Biblia arrancado de cuajo. Cuarto mandamiento transformado en el tercero y prácticamente en 2 palabras. El mandamiento más largo de la Biblia es el cuarto, el pedido de Dios para que observemos el sábado. Y el 10º mandamiento, que en la Biblia es tan claro, dividido en 2,
Es una cosa increíble, dividido en dos para cubrir la falta del segundo que fue arrancado. No harás imágenes, ni esculturas, ni te postrarás, ni las adorarás. Queridos amigos, identidad. La identidad debo buscarla en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que el pueblo que se levantaría, correcto, la iglesia, la cual Satanás perseguiría hasta el mismo tiempo del fin, es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Tiene dos características, solo voy a hablar de esta primera ahora. Los mandamientos de Dios. ¿Por qué diría de Dios? Cuando si uno dice los mandamientos sabe, porque hay otros mandamientos que no son los de Dios. Y son los que normalmente nos han enseñado en las tradiciones de la iglesia popular. Pero cuando el Señor nos llama para que salgamos de ese engaño, salgamos de esa mentira que el mundo entero prácticamente se come y que el mundo protestante se ha comido, la del domingo, el falso día de reposo. Quiero compartir Ezequiel 12, Ezequiel capítulo 12, donde el Señor nos dice claramente allí en su palabra, correcto, Ezequiel capítulo 12, Ezequiel capítulo 20, versículo 2, Ezequiel capítulo 20, versículo 2, y dice así: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El mensaje de Dios, correcto, los estatutos de Dios, los decretos de Dios, son para que los cumplamos, para que nosotros los cumplamos. Y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen, correcto, que yo soy Jehová que los santifico. El deseo de Dios en el cuarto mandamiento es bendecir y santificar. Tu vida, Dios quiere que sea santificada. Tu vida quiere que Dios sea bendecida. Y esa bendición y santificación las encontramos en el cuarto mandamiento de la Biblia. Satanás sabe eso. Sabe que el sábado es el sello, la marca entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios, entre el pueblo de Dios y Dios. Y él coloca su marca el domingo para que le adoren a él. Es cierto que Jesús resucitó un domingo, también murió un viernes. Podríamos adorar el viernes. No, el día de observancia es el sábado. Y cuando vemos allí en el versículo 20 de Ezequiel 20, dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. Amigos, cuando nosotros tenemos un vecino, juntos nos vamos a ir de vacaciones, pero las vacas de él y las vacas mías están sueltas allí. ¿Cuál es cuál? Cuando volvamos, ¿cómo sabemos si se murió una vaca? Las vacas normalmente en los grandes campos de grandes ganaderos están marcadas, están selladas con un hierro candente que se sella prácticamente en la cola de la vaca, en la parte trasera de la parte de arriba del muslo, y ahí queda marcado con fuego, es terrible, ¿no es cierto? Pero es un psh, y quedó grabado ahí. Y puede pasar lo que sucede, pero ahí está la marca que identifica a su dueño. Así que yo le pondré una E, y mi vecino, que se llama Jorge, le pondré una J. Y ahí nos vamos de vacaciones juntos, y cuando volvemos, bueno, hubo dificultades y algunas vacas murieron. Bueno, si no estarían marcadas, y bueno, cada uno quisiera que la vaca que se murió sea la del otro, ¿no es cierto? Normalmente estoy hablando, ¿no? Pero cuando la vaca está marcada, yo me llevo mi vaca, es una señal, una marca identificatoria de relación entre dueño y animal, en este caso entre creador y criatura. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Quieres
estar seguro, amigo, que estás adorando al Dios de la Biblia. El sábado es el día que demarca, que es la señal entre Dios y nosotros, para que sepamos, no sintamos. Las religiones normalmente evangélicas se manejan por lo que sienten. Dios apela a la razón. Sepamos, para que sepamos, como dice el texto bíblico, que yo soy Jehová vuestro Dios. Amigo, te pregunto, ¿a quién estás adorando? ¿Estás seguro que estás adorando al Dios creador de los cielos y la tierra? ¿Estás seguro que estás adorando como Dios quiere y pide ser adorado? Recuerdo el versículo 11, les di mis estatutos y mis leyes. Les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Dios nos llama a nuestro corazón para que depongamos el yo, para que depongamos la comodidad, lo fácil. Y me pide enteramente que le entregue mi corazón. Y esta es una marca, una señal interesante. Voy a cerrar con lo siguiente. Fíjense de dónde viene esta señal. Génesis capítulo 2. Todavía el pecado no había entrado. El pecado no había entrado en el mundo. El pecado entra en el capítulo 3 de Génesis. Pero en el 2, cuando Dios terminó de crear los cielos y la tierra, dice el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Acabó un sábado y reposó el día sábado de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante que cuando vamos a Éxodo 20, o sea, antes que exista el pecado ya existía el sábado. ¿Correcto? Y cuando vamos a Éxodo 20, versículo 8 al 11, dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado, el séptimo día, es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora va a explicar, y nos va a remontar en nuestra mente a Génesis 2, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Bendecido y santificado para tu vida, para mi vida, para la vida del ser humano. Y termino con Marcos 2:27. Marcos 2:27. Que dice así. También les dijo Jesús, el sábado fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Para qué fue hecho el sábado? Por causa del hombre, para bendecir al ser humano, para poder santificar al ser humano. Así que le agradezco a ese documento del Centinela, ¿no es cierto?, que dice tan claramente que si usted, amigo, amiga, hermano, hermana, querido oyente que estás escuchando, si queremos guardar lo que la Biblia dice y guardar el día que la Biblia indica de tapa a tapa, tenemos que hacernos adventistas del séptimo día y guardar el sábado bíblico como dice el documento católico. Así que agradezco al cielo, porque Dios es tan claro en su palabra y en su amor nos quiere llenar de bendiciones, quiere llenar tu vida de bendiciones, quiere llenar tu vida de paz. No hay mayor paz que los que guardan tu ley. Mucha paz tienen los que guardan tu ley y no hay para ellos tropiezo.
Ojalá pueda ser tu experiencia, pero tu experiencia va a ser el fruto de tu decisión. Yo ya decidí hace muchos años, 45 años prácticamente, que decidí ser fiel a Dios. Así que te invito, querido amigo, querido hermano, querido oyente, a que puedas tomar la decisión de tu vida y formar parte de ese pueblo que el Señor muy pronto vendrá a buscar. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.